Bueno, gente, acá estamos. Ganó River 3-1 ante el Urawa Red Diamonds en su debut en el Mundial de Clubes en Seattle. Un partido regular para mí del equipo de Gallardo. De cabeza al alivio por los tres cabezazos que le dieron los tres goles. Uno de Colidio, uno de Driussi, uno de Maxi Mesa, para traer tranquilidad y cierto alivio con respecto a lo que venía mostrando el conjunto millonario, después de aquel empate y eliminación con Platense, después de aquel empate feo contra Universitario de Perú, tener 20 días para preparar este partido. Y River volvió a mostrar algunos méritos y errores de lo que venía mostrando a lo largo del semestre. No se ha visto una clara mejoría con respecto a lo que River venía jugando. Y enfrente hoy tuvo a un Urawa Red Diamonds que al final el equipo japonés demostró estar a la altura de un equipo de mitad de tabla en la Argentina, con otras características de juego, pero también mostrando algunos méritos en cuanto a la técnica, en cuanto al rigor físico, en cuanto a la velocidad del equipo japonés, más que nada en las transiciones, pero algunas inocencias de, bueno, equipos que no están preparados para una competición de este nivel y para competir realmente en el plano internacional, al menos en cuanto a la exigencia del fútbol sudamericano. River que, como muchos otros partidos que le ha pasado a lo largo del semestre, arrancó muy bien, mostrando una intensidad, queriendo ser protagonista del encuentro, desbordando mucho y doblando mucho las marcas por los laterales, con Acuña y Montiel de un lado bien subidos, Castaño y Enzo Pérez en el eje, más Tantuono y Colidio como wines, pero más cerrado y tirando diagonales por dentro. Así de hecho llega el primer gol de River, diagonal por dentro de Mastantuono, abre para Acuña, gran centro del huevo para Colidio en el primer palo, que había tirado la diagonal Colidio, cabezazo letal 1-0 para River, en la segunda situación de gol que River había generado en esos primeros 10 minutos que fueron muy buenos, porque antes había Driussi metido un tiro en el palo después de una interesante jugada colectiva, y River parecía tener controlado el partido en esos primeros, digamos, 15, 20 minutos, donde River lo llevó a jugar contra un arco al Uragua, donde mostró tener una superioridad, jugar en el campo contrario, después un remate de Nacho Fernández que pasó cerca, también con pase de Mastantuono, pero eso fue lo que le duró a River, 20 minutos. Después se fue lentamente deshilachando, se fue desinflando el equipo de Muñeco, como le ha pasado en otros partidos del semestre. Lo positivo en este partido, en este caso, es que River convirtió un primer gol en ese momento de superioridad, en ese buen comienzo, pero en el desarrollo del primer tiempo cada vez llegaban más tarde la mitad de la cancha. Urawa Red Diamonds en la primera que atacó, que se mandó Matsubo al ataque junto con Gustafsson. Enzo Pérez llega tardísimo, choca con Gustafsson, se gana la primera amarilla, en la primera que pega, lento Enzo Pérez, que no está para estos partidos internacionales, pero bueno, seguimos insistiendo con que Gallardo no quiso traer un 5 tapón, lento Nacho Fernández, que tampoco está para estos partidos, un mediocampo que no tuvo ninguna contención, les quedaba enorme la mitad de la cancha y los japoneses pasaban y River quedaba cada vez más largo. Y si bien el Urawa Red Diamonds no tenía esa precisión en los últimos metros para incomodar realmente a Armani, el partido también fue cayendo en un pozo futbolístico en el cual River estaba cada vez más atrás, tirado de contra, a buscar un pelotazo largo que nunca iba a poder desequilibrar, porque principalmente Mastantuono no estuvo fino en el uno contra uno. Colidio sacó un poco más de provecho, pero no lograba River capitalizar jugadas de gol. De hecho, River desde los 20, 25 minutos del primer tiempo hasta el final del mismo no pateó al arco. Y a partir de ahí también el Uruguay entraba cada vez más en confianza, empezaba a tener más la pelota, empezaba a avanzar en el campo y ponía un cierto halo de misterio al final del primer tiempo porque él mismo terminó con el Uruguay dando la sensación de que podía empatar el partido y de un River desinflado. Más allá de eso, en situaciones de gol concretas del equipo japonés, un gol de cabeza bien anulado por offside, estaban todos adelantados en un tiro libre, una pelota parada, y un remate de Caneco que tapó sin demasiadas dificultades Armani. Ahora, ¿qué hace River con ese primer tiempo flojo que terminó redondeando, al menos en esos últimos minutos? Más allá de que en el último minuto del primer tiempo, tiempo de descuento, River tuvo una posesión larga, al menos para respirar. No alcanzó
porque la realidad es que Gallardo decide cambiar la mitad de la cancha. Afuera Nacho Fernández, muy lindo el recuerdo, lo que fuimos, pero necesitamos actualidad. Afuera Enzo Pérez, amonestado, muy lindo el recuerdo, lo que fuimos, pero necesitamos actualidad. Pasa que tampoco las actualidades son muy buenas, porque entraron Galopo y Mesa. Galopo que sigue sin poder ser ese mediocampista de despliegue, box to box que necesita River, porque la realidad es que Galopo tampoco logra recuperar muchas pelotas ni ayudar tanto a Castaño en el manejo de la mitad de la cancha, y Mesa y alterna buenas y malas. Hoy se anotó con un gol importante, eso desde ya, pero no termina, no hay jugadores que terminen de llenar el formulario para ser mediocampistas de River. Ni siquiera Kevin Castaño logra completar todos los ítems para ser el 5 posicional de River. Por ahí, jugando al lado de Enzo Pérez, sí, el colombiano se luce un poco más. Ahora, de cinco tapón, no. No, y no me gustó tampoco la mitad de cancha de River en el segundo tiempo, que empezó ideal para el conjunto del muñeco, porque después de un error individual de Ishihara y una avivada de Driussi, termina convirtiendo el gordo el segundo gol del partido, un 2-0 para jugar más tranquilo, que lamentablemente le costó a Driussi, esperemos que no sea una lesión seria, se lo vio muy lastimado porque cae mal, no sé si es el tobillo o el tendón, parecía más el tendón por cómo cae después de cabecear y de comerse un golpe del arquero, pero el problema fue la caída, no el manotazo del arquero japonés. 2-0, River tenía todo para estar tranquilo, más allá de la lesión de Driussi, entró Borja, no es un partido estando 2-0 para que entre Borja, sino que justamente lo que River necesitaba era tener más despliegue y más control de pelota, se equivoca Gallardo en esa apreciación, pero bueno, entró Borja, River no tuvo la pelota, River no tuvo despliegue, y muy llamativo esto, ¿no? Muy llamativo lo tarde que llegaba River a algunas pelotas. River en un momento del 2-0 sale a presionar alto y descoordinado. Queda larguísimo el equipo y la defensa quedó expuesta para que cuando el equipo japonés lograba salir fácilmente con la pelota, porque no es que esa presión de River daba mucho resultado, no. Durante un par de veces el Urawa Red Diamonds ahí en el segundo tiempo con 2 toques desactivaba esa presión y tenía un montón de campo para recorrer, justamente lo que habíamos hablado del equipo japonés y sus transiciones rápidas. Bueno, se ve que faltó estudio o no hubo un buen análisis en cuanto a cómo se tenía que ejecutar, más esas cuestiones cuando va ganando 2-0. Bueno, en una quedó, creo que fue Takubo para conducir con toda la línea de 4 de River retrocediendo, abren la pelota para la derecha y el huevo Acuña, que venía jugando un buen partido, torpemente se lleva por delante el jugador japonés, cometiendo un penal muy infantil para el momento del partido, para la experiencia del huevo Acuña, porque la realidad es un equipo como el japonés, al que le cuesta el uno contra uno, ¿para qué vas? Te la jugás a ir a la pelota. Andá y cubrilo que te tenga que gambetear, que tenga que buscar el centro sobre el bulto del huevo Acuña. No, arriesgar a ir a la pelota con el riesgo de chocar al jugador japonés, penal clarísimo, descontó el Urawa Red Diamonds, que se agrandaba y buscaba alguna que otra cosita, porque es verdad, tuvo un impacto anímico en River el descuento del equipo japonés, como tuvo también un impacto de ir a buscar el partido por parte del conjunto japonés, pero la realidad es que si bien River lo tenía complicado, se había complicado solo, otra vez por errores defensivos, la realidad es que al Uruguay le costaba los últimos metros. Hubo un remate de afuera que tapó bien Armani. Hubo situaciones de malas salidas, Pesela regalando la pelota en salida, como ya ha pasado en otros partidos. Martínez Cuarta tampoco se mostró del todo fino en algunas que otras salidas. Pero bueno, River en general no estuvo fino en la mitad de la cancha, porque tampoco lo era Galopo, tampoco Mesa, tampoco Castaño. River no controlaba el partido y la incertidumbre estaba que si bien al Uragua le costaba mucho el ataque, había solo un gol de distancia. Hasta que de un córner perdido que gana Colidio, perdido porque River no atacaba, casi no pasaba mitad de cancha. Llega la pelota parada, la vieja y confiable pelota parada, gran centro de Acuña, porque hay que decirlo, Acuña fue un gran tirador de centros en este partido, 2 asistencias, apareció Mesa solo, cabeció un poco al medio, pero la reacción del arquero japonés no fue la mejor. River se puso 3-1 y ahí sí
liquidó el partido, tuvo más tranquilidad, más allá de que no tuvo grandes chances para meter el 4-1. Hay un cabezazo de Mastantuono que no fue bueno, después de un lindo centro de Acuña, un remate de media distancia de Galopo, pero no mucho más. Tampoco sufrió demasiado después del 3-1 porque salvo una tajada de Armani a Santana, el jugador que entró en el segundo tiempo, no inquietó el Urawa Red Diamonds a River. Entonces, termina siendo una victoria justa, en especial por lo hecho en el primer tramo del partido, por haber sido contundente, por haber podido aprovechar los errores individuales del equipo japonés, pero la realidad es que a este River todavía le falta. Mostró una versión similar a lo que venía mostrando a lo largo del semestre, pero bueno, es un debut que había que sacar adelante, en el que River estaba obligado a ganar y ganó. También importante hacerlo por 2 goles de diferencia, porque la diferencia de gol a fin de cuentas puede terminar siendo importante en la definición del grupo y no mucho más. A seguir con atención la lesión de Drews y esperemos que sea solo el susto, que sea solo ese golpe, esa mala pisada, para que pueda llegar al partido contra Rayados de Monterrey. Pero es un River que repitió algunas virtudes que venía mostrando, repitió otros errores, no mostró una mejora de lo que uno quiere ver, de lo que uno pretende, de un River que ha gastado lo que ha gastado, que tiene los jugadores que tiene, etcétera, 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 cosas que hemos repetido hasta el hartazgo. Poco de Mastantuono, que estaban todos los flashes con él por su incorporación al Real Madrid. La realidad es que alternó buenas y malas, y las que hizo bien tampoco pudieron ser aprovechadas por sus compañeros, pero bueno, nada, aún así a River le alcanzó. También es verdad que el equipo japonés marcaba mejor por su banda izquierda que por su banda derecha. Por eso River aprovechó más la banda izquierda con Acuña y Colidio, que tuvieron un buen partido, más allá del penal Sonson hizo Acuña, y terminó gravitando mucho más por ahí. Tiene que corregir lo de la mitad de la cancha River, tiene que corregir lo de errores defensivos no forzados el equipo de Gallardo, pero bueno, esto da de larga data. Armani sigue siendo una seguridad, el único lunarcito fue una salida que tuvo ahí, que salió a 30 metros del arco, que igual cubrió bien, creo que fue el Guacuña, pero después otra actuación muy sólida del arquero de River. Ganó River 3-1 de cabeza al alivio porque era un debut complejo, porque era un debut en el que River estaba obligado a sacarlo adelante, era un debut también con la presión de que Boca había estado a la altura en el día de ayer, y la realidad es que River estuvo a la altura. Ahora, una última acotación al margen. La realidad que Gallardo no se queje mucho de las sedes, de que nos mandaron a jugar a Seattle, nos tocó un grupo más cómodo que el de Boca, un cuadro más accesible que el de Boca, y además, si los hinchas de River que van a Seattle, más allá de las caravanas, más allá de los recibimientos que están muy lindos y que los recontrabanco, van a cantar, este es el famoso River porque le ganamos 3-1 sin brillar a un equipo japonés, deja, no vamos acá. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este partido, cómo lo ven a River, cómo lo ven al equipo japonés, cómo creen que puede ir mejorando el equipo de Gallardo de cara a este Mundial de Clubes. Nada más por el momento. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera seguirme en las distintas redes sociales. Como siempre, siempre digo, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. También les dejo la reacción de los partidos de River y de los partidos del Mundial de Clubes en este 2025. Y nada más. Como si, muchísimas gracias por estar del otro lado y será hasta la próxima.